Hoy vamos a pintar un paisaje. Esta es una técnica un poco más avanzada de lo que les vengo enseñando, pero algunos de ustedes ya pintan, así que quiero compartirles otro tipo de proyectos. Vamos a pintar un paisaje con un cielo como protagonista, con un cielo con nubes blancas. Lo único que voy a marcar en el papel es la línea del horizonte para tener una guía, que va a ser debajo de la mitad de la hoja. Y ahora lo que vamos a hacer es trabajar el papel mojado. Vamos a usar la técnica de húmedo sobre húmedo. Estoy usando un papel 100% algodón de la línea B-Paper de papeles de acuarela. La verdad que se banca muy bien el agua y se puede trabajar perfectamente. Resiste y mantiene la humedad bastante tiempo. Lo humedecemos muy bien hasta que la superficie esté completamente brillosa y sin charcos. Y mientras dejo que el agua penetre en el papel para que la humedad dure más tiempo, tratando de sacar una pelucita, voy a ir preparando los colores. Para trabajar el cielo voy a usar un azul phthalo mezclado con un poco de ultramar. Es un cielo bastante vívido en la parte superior. Voy a poner apenitas de azul oscuro. Y un poquito más de phthalo, porque tira al turquesa. Y más cantidad de agua. Ahí dejo preparado mi color azul. Y ahora voy a preparar el gris que voy a utilizar para las nubes. Para el gris suelo utilizar una mezcla de siena tostado con azul ultramar o cobalto, según si lo quiera más frío o más cálido al gris. Voy a preparar bastante cantidad porque las nubes tienen mucho gris. Vamos con el ultramar. Una pizquita de rosa. Y un poco más de azul. Perfecto. Bueno, ahora ya tenemos nuestros colores. Voy a humedecer un poquito más el papel para que no se seque en el proceso, ahora que ya tenemos los colores. Y ya penetró parte de la humedad en la fibra. Y voy a trabajar con seguramente más de un pincel. Van a ver que voy a ir cambiando de pincel según lo que quiera pintar, ¿sí? Empiezo con un pincel redondo de fibra sintética. Y voy a empezar por la parte de las sombras de las nubes. Eso va a ser lo primero que vaya a trabajar. Voy a descargar pigmento en mi servilletita, ya que tengo mucha humedad en el papel.
Esta sombra después la voy a ir profundizando y es más o menos lo que estoy viendo en la foto de referencia que estoy utilizando. Por supuesto que no es para nada idéntico. Una vez que tengo las sombras planteadas, voy a empezar a trabajar con los azules del cielo. Para los azules también descargo el pincel en la servilleta y empiezo, yo no fijé la hoja al papel y está un poco curvada, la sostengo, empiezo a marcar la parte de cielo que veo azul, conservando todos los blancos que van a ser mis nubes. Como la foto de referencia es más cuadrada, yo estoy modificando un poco las proporciones del cielo. La parte superior es más intensa que la parte inferior, que empieza como a aclararse el color a medida que se acerca al horizonte. Estoy limpiando porque quiero más blanco ahí y puse pigmento y en realidad el pigmento iba más arriba, así que lo estoy limpiando con el mismo pincel. Ahí. Ya casi estamos con el azul y lo que voy a hacer ahora es empezar a trabajar con la profundidad del gris mientras todavía el papel está húmedo. Estoy formando un gris un poquito más oscuro. Le agregué apenitas de violeta de cobalto a mi gris. Y trabajo todo el tiempo quitando el excedente de humedad del pincel con el papel. Esta nube tiene más grises que blancos, entonces estoy trabajándolos. Cambio las direcciones de las pinceladas según lo que veo más o menos en la imagen,
para darle movimiento a las nubes y que no queden estáticas. Pueden usar un pincel sintético, también podrían usar un pincel chino de caligrafía china, que es muy bueno para trabajar cielos. Esta es la parte más oscura de la nube, probablemente necesita un refuerzo una vez que esté un poquito más avanzada todo el cielo, voy a ir viendo. Este lado tiene una pizquita como más violáceo el tono, así que le estoy agregando una nadita, bueno, ahí me pasé, de malva. Volvamos a agregar azul y volvamos a agregar siena tostado y azul. Ahora sí, el color está muy bien. Fíjense que no estoy agregando agua, solo estoy agregando la acuarela con la humedad que tengo en el pincel. Está bastante seca. No digo espesa, porque no está espesa, pero está seca y mi pincel está seco. Miren cómo va quedando mi servilleta de tanto que la voy secando al pincel. Enjuago, seco muy bien el pincel y ahora acomodo el color. Hago un poco más de presión con mi pincel en el papel para generar, chupar pigmento y generar textura. Rompo también un poco el celeste, como si alguna nube estuviera también un poco atravesándose. La propia presión del mismo pincel, el pincel limpio, lo voy limpiando, secando, limpiando en el agua y secando en la servilleta. Ya tengo el cielo, no lo voy a tocar más, ya está secando. Voy a necesitar humedecer nuevamente un poco la parte de abajo. Voy a tratar de humedecer sin tocar la línea del horizonte. Y voy a trabajar la línea del horizonte con algunas montañas entre verde y azul, con lo cual lo que voy a hacer es agregarle al azul que estoy trabajando un poco de verde o amarillo. Vamos a agregarle un poco de verde primero. Estoy trabajando con un verde oscuro, le estoy poniendo bastante verde. Y voy a trabajar la línea del horizonte, las montañas que veo, que se funden. Quiero un verde ahora, o vamos a cambiar de servilleta porque ya la otra no da más. Vamos a agregarle un poco de un verde más claro a esto.
Un poco más de azul. Con el azul lo oscurezco. Y ahora voy a empezar a agregar un poco de la parte de abajo, el terreno, que suben algunas colinas y se funden con este verde que está explotándose hacia el cielo. No queremos que se explote tanto. Por eso tuve cuidado de no humedecer el cielo nuevamente, pero todavía tiene humedad el papel. Bueno, lo que podemos hacer es con un pincelito mopa. ¿Dónde tengo? Ahí está. Con un pincelito mopa trato como de cortar el avance. Tiene que estar seco el pincel y limpio. Ahí va. Después trabajaremos nuevamente. Voy con el suelo. Voy a cambiarme a este pincel que es un poco más grande. Y voy a agregarle bastante amarillo ocre a esta mezcla. Necesito un verde mucho más como de pasto seco. Puse bastante ocre a mi mezcla. Ahí va. Y con esto vamos a hacer la base. Una vez que tenga la base la voy a matizar. Bueno, ahora tengo la base y lo que voy a hacer es empezar a trabajar un poco las subtonalidades que tiene esta base para después volver un poco al monte. Voy a poner un poquito más de ocre acá y un poco de amarillo de Naples. Como mi verde está muy mojado, lo arrastro y quiero aclarar ahí esa montañita. El amarillo de Naples empuja un poco mi color, lo cubre bastante, porque tiene blanco en la composición. Bueno, volvamos. Vamos a poner un poquito de verde sap, que es bastante fresco, mezclado acá, en este color que tengo amarillo, ocre. Para dar algunos matices. Y fíjense que no estoy siendo como en dirección horizontal exclusivamente, sino que estoy como buscando movimiento en este campo. Vuelvo al ocre, lo agarro puro de la pastilla. Tengo mucha humedad en el papel y eso me permite poder usar el color así puro y se van fusionando todos los colores.
Insisto con el verde en mi montañita, pero sin tocar el borde para que no se explote hacia el cielo. Y esta parte necesita un poquito más de oscuridad. Y sombras que le provoca las nubes. Bueno, ahí vamos a dejarlo y secarlo completamente. Una vez seco voy a trabajar el arbolito y algunos detalles en el campo. Bueno, ahora tengo el papel seco y vamos a trabajar el arbolito. Más o menos va a tener esta distancia de tronco y por acá voy a empezar con el follaje. Voy a humedecer un poquito más mi pincel porque ahora tengo seco el papel. Vamos a empezar con la base de color del arbolito, que es más sequita. Es como un paisaje medio otoñal. Y vamos a ir mixeándolo de a poquito con un poco de naranja a este verde seco. Le vamos a ir agregando toques de naranja sobre el mismo verde. Voy agregando un poquito más. Algunos toques de verde. Tengo el pincel un poco manchado con ambos tonos. Y voy cada vez con un poco más de naranjita. Estoy usando un color en realidad que se llama geranio, que es como un naranja rojizo. Ahora sí, ya estoy agregando un naranja más naranja. Como un naranja de cadmio. Busco que mis ramitas tengan movimiento, así como el cielo tiene movimiento, el arbolito también. Vamos a humedecer un poquito el pincel para lograr algunos trazos más integrados. Y vamos a dar algunos toquecitos de este naranja también por este lado, si no nos queda muy dividido en verde y naranja. Ahora vamos a dar un poquito de oscuridad, pero primero terminamos con los colores. Vamos a poner un poquito más de verde de este lado también. Y ahora vamos a trabajar un poquito la profundidad, que puede ser con un poquito de sepia mezclado con el propio naranja, para que no sea un sepia tan puro, tan profundo. Agregué sepia al naranja directamente. Es importante darle profundidad, para eso lo logramos con sombras y oscuridades. Muy sueltito el pincel, no lo agarren tan desde la punta, sino un poquito más arriba para lograr más soltura en los trazos. Vamos agregando un poquito más de sepia por acá. Más seco está mi pincel, no estoy agarrando nada de agua, solo me estoy nutriendo de la propia humedad que ya tiene la acuarela en el papel.
El pincel se humedece cuando lo limpio, cuando lo enjuago, y ahí voy trayendo humedad. Quisiera un color un poco más vibrante en algunas ramitas de por acá. Voy con el naranja luminoso. Me gusta la formita que tiene el árbol, que no es súper perfecta, redondita, sino que se va como hacia un costado, y yo estoy respetando eso porque me gustó. Vamos con unos toquecitos más de verde y después le hacemos el tronquito. Verde un poquito más intenso. No tanto. Me estoy pasando con ese verde. Volvamos a agregarle ocre al verde. Ahí. Vamos con la sombra del arbolito. Voy a usar sepia y voy a descargarlo bien en la servilleta. Después la subo, pero primero la trabajo en ubicación y forma. Y después le doy un poco de oscuridad. Tengo mojado porque espolvoreé un poquito de agua y por eso la sombra me queda más integrada con el fondo, no tan seca, ya no quiero tan seco. Bien, ahí. Y vamos a trabajar algunos detallitos del paisaje, algunos montoncitos de pasto. Usamos el pincel un poco más húmedo. Como si hubiera algunos arbustitos por delante de esas montañas. Ya casi estamos terminando. Son algunos detalles. Acá estoy haciendo una especie de arboleda a lo lejos. Solo voy a marcar un poco de verde ahí.
pincel es muy chiquito para esto. Vamos a cambiarlo. Ahí, y un poco de movimiento. Donde quiero como perderlo, paso el pincel ya limpio. Estoy agregando un poco de siena tostado acá, para que dé un tono más naranjita. Bueno, muchas servilletas. Después ya está listo el paisaje. Vamos a quitar la cinta a ver cómo quedó. Espero que no se haya pasado mucho el color. Ya veo que acá sí se pasó. Se puede retocar con wash. Igualmente yo el marco este que dejo es el borde para enmarcar. Se pasó bastante, qué pena. Bueno. Y eso que presioné bastante la cinta para que no sucediera. Pero también la pasó por la ropa antes de pegarla para no romper el papel después. Y entonces ya no tiene tanto pegamento. Ahí está. Bueno, voy a retocar esas cositas que quedaron y después les muestro cómo quedó terminado. Espero que les haya gustado. Coméntenme qué les pareció el proyecto y si les gusta, ya saben, suscríbanse a mi canal, denle like que me ayudan muchísimo y también pueden ver mis trabajos en Instagram que ahí publico casi diariamente. Gracias.